La arqueología nos permite fantasear en el pasado, pensar en cómo vivían nuestros ancestros, cómo recorrían las praderas paleolíticas en hordas de cazadores y recolectores. De todas estas historias, siempre me ha llamado la atención el relato de un esqueleto fosilizado de más de 3 millones de años en Etiopía, el cual pertenecía a una mujer de más o menos 20 años que ya había sido madre y además era bípeda. Y esta pequeña mujer puede ser nuestro ancestro común más antiguo. La llamaron Lucy y parece que todas las mujeres y los hombres somos sus parientes. Esa pequeña estatuilla es un homenaje y una exaltación de lo femenino y de todo lo que representa: la vida, la tierra, la fertilidad. La gran sabiduría de nuestros pueblos ancestrales está en que comprendieron que solo ellas sabían hacer hombres. Hoy he invitado a mi casa a 3 mujeres que son un ramillete de anturios, que tienen historias ancestrales comunes y que son tan profundas que ni siquiera las ideas religiosas las separan. Aunque la invitación era a almorzar, al llegar a mi casa descubrí que una de mis invitadas nos sorprendió con un espléndido desayuno de leche cortada, pan en hogazas, aceitunas, cebollas encurtidas y delicias mediterráneas que nos recuerdan la tierra de nuestros ancestros. A mis 3 invitadas les voy a dedicar hoy el mundo de los rellenos árabes y voy a preparar 2 muy especiales: la cebolla rellena y la zanahoria rellena. Que yo sepa, en mi ciudad y de pronto en toda Colombia no existe nadie que prepare esos 2 rellenos, solamente Élida y yo. Élida lleva 25 años con mi familia y es la que conoce todos mis secretos, los culinarios. ¿Cierto, Eli? Cierto, Pincho. Comenzamos. Además de estas 2 especialidades, voy a preparar también los rellenos tradicionales: la berenjena, los pepinos para rellenar y los pimentones. No voy a preparar hoy, pero conocen también el repollo relleno y las hojas de parra. Comencemos entonces, Eli, con cebolla y zanahoria. Mis invitadas son un ramillete de anturios, apasionadas de lo que hacen. Amalín, a través de los ojos, dialoga con el mundo y con ella misma. Sara, que su gran oficio en la vida es dirigir, se convirtió en directora de cine. Y Mónica es una apasionada de las pasiones: la poesía, la filosofía, la danza. Mi gentilicio es barranquillera. Yo no soy colombiana, yo soy barranquillera. Ese es mi gentilicio porque yo nací aquí, soy hija de inmigrantes y me relaciono con el Caribe por el sitio donde crecí. Pero la verdad es que no me sintonizo o no me identifico con el país hacia la montaña, hacia el llano, hacia allá. No me logro identificar. Soy cineasta, esa es hasta la médula, es mi oficio, es mi vida, es mi pasión, es mi diversión. Eso es lo que yo soy. ¿Ya? ¿Así te defines tú? Sí. Sí, yo también me defino como barranquillera. Yo sí me siento barranquillera a pesar de que soy 100% sangre de inmigrantes. Mi papá, de padres palestinos, mi abuela nació en Belén y mis abuelos maternos en Rajde, en Líbano. Y esos 4 abuelos vinieron a principios del siglo XX, entraron por Puerto Colombia y mis padres nacieron en Colombia, pero yo no tengo mezcla de otra sangre. Y bueno, yo oigo un millo y siento que mi sangre comienza así, o sea, y los hombros comienzan a... Soy barranquillera totalmente, me identifico con Barranquilla y sí me identifico con toda Colombia, o sea, todo el país me vibra a mí. Mis padres, ninguno nació aquí, pero vinieron muy pequeñitos. Mi mamá, de padre alemán, católico, de madre judía, que venían de la región de Ucrania, pero ella era alemana, pero venían realmente de Ucrania. Mi abuelo sí era completamente alemán. Y mi papá, de padres que era Polonia, también judío, pero de Polonia, que ahora es Lituania.
y tampoco hay ninguna mezcla. La parte más difícil de este trabajo de la zanahoria rellena, como lo pueden ver, es cavar la zanahoria. Pero con un poquito de tiempo, de paciencia, sale todo bien. Vengo de familia de musulmanes, ambos lados de mis padres y mi madre. Tengo una mezcla. Mi abuela paterna, cuyo apellido de soltera era Adawi, era judía de religión, nació en Belén. Mis abuelos maternos sí eran católicos, mis abuelos maternos, los Escaf. Y mis abuelos son judíos y un abuelo católico. Esto es una bombita. Como pueden ver, a la cebolla Elida le hizo un hueco y luego con el cavador de manera lateral se va cavando hasta que la mayoría de las hojas de la cebolla salen y se siente de alguna manera, desde afuera se alcanza a sentir el roce del cavador hasta que uno ya deja la cebolla lo suficientemente delgada, pero también lo suficientemente espesa para que no se reviente. Mis abuelos llegaron en el año 30. Yo le preguntaba, mis abuelos eran unos campesinos musulmanes que salieron realmente huyendo de la miseria, porque cuando el ejército otomano se retira y llega el protectorado inglés, todos los musulmanes eran obligados a convertirse al cristianismo. Entonces mis abuelos se quedaron en un pueblo enclavado por allá en medio de dos rocas, que yo fui a ver después y yo digo, ¿cómo se podía vivir en ese pueblo? Entonces se vinieron para Colombia en el año 30 y yo le preguntaba a mi abuela, abuela, ¿y tú cuántos años tenías cuando viniste a Colombia? Y ella me decía, yo nací en el año 30, yo llegué en el año 30 y tenía 30 años. Yo llegué en el año 30 y tenía 30 años. De manera que ella nació con el siglo, ¿verdad? Y se casó con mi abuelo porque tenía 18 años. Mi abuelo había estado preso por los otomanos, lo liberan y tenía que buscarse una mujer. Y mi abuela ya se había quedado, era solterona y tenía a los 18 años. Entonces mi abuelo agarra con ella, le hace 5 hijos y se vienen para América. En el año 30. En el año 30. Y venían en un barco y a mi padre le da conjuntivitis, iban para Buenos Aires, porque allá mi abuelo tenía un hermano. Entonces para ellos eso era América, ellos venían a hacer la América. Los bajan del barco porque a mi padre le da conjuntivitis y no conocían a nadie en Barranquilla. El abuelo de Edgardo Sales los acoge y los instala en una casa de un primo de Meira del Mar, de los Chams. Eran los Castuni. O sea, por casualidad llegaron aquí. Exacto, por cuestión del azar llegaron a Puerto Colombia. El relleno en la cocina árabe es el mismo para las diferentes verduras. Los ingredientes del relleno son los siguientes: arroz crudo, cebolla roja finamente picada, pasta de tomate, aceite, ajo, limón, sal y pimienta. Este ingrediente hablamos luego de él y en algún momento del proceso, de aquí en adelante, usaremos esa cantidad de ajos y ya verán para qué. Se procede de la siguiente manera. Aquí tenemos la carne cruda, se acostumbra a usarla picada o molida. En este caso la tenemos molida. Mis abuelos llegaron porque tenían familia. Mis abuelos maternos llegaron a la sabana de Córdoba. ¿Qué apellido? Los Escaf. Llegaron a esa zona porque ya había primos de mi abuelo que había venido con anticipación y le había dicho que aquí había un país por hacer. Y mi abuelo llega y no se trae a mi abuela en primera instancia. Ya mi abuela tenía 3 hijos en el Líbano. Y mi abuela, cuando ya mi abuelo se instala y ya logra
estabilizarse aquí, es cuando la traen. Y eso es un viaje. Ustedes no se imaginan cuántos meses tuvo que viajar mi abuela desde el Líbano hasta llegar a Colombia con 3 hijos menores, pues son los 3 hijos con los que mi abuelo Llega. sí. Y por supuesto yo recuerdo cuando ella me decía que tuvo que viajar del Líbano a Europa. Tú te decís que dónde cogió el barco. En Marsella. Y tuvo que esperar 2 meses a que el barco saliera de Marsella para América. Y cuando llega aquí a Puerto Colombia y luego se internan en ese viaje que debió ser un viaje con unas condiciones. Alucinante. Si hoy en día es un viaje de 4 o 5 horas, o sea, de Puerto Colombia a la sabana de Córdoba. Sí, no, Llegar a donde fueron se instalaron finalmente en un pueblo de la sabana y a la orilla de una ciénaga donde mi abuelo fue el que hizo el pueblo prácticamente. Mi abuelo fue el que llevó la luz eléctrica a ese pueblo. Mi abuelo era el dueño de la sala de cine del pueblo. Pero no llegó rico, se hizo No, acá. por supuesto. Tenía por supuesto el almacén, porque eso no podía faltar. ¿De qué era? ¿De telas? De telas, de miscelánea, de todo, había de todo ahí. Entonces vendía hielo porque la planta eléctrica vendía hielo, entonces era, O sea, sale era en una Macondo. diversidad, era una Sale en Macondo. diversidad. Este ajo va a servir para crear una cama que separe a las verduras del fondo de la olla para que se queden. En el caso de la cebolla, usamos los restos que le sacamos cuando la acabamos, están aquí en el fondo de la olla con la cebolla. Y en el caso de la zanahoria, también lo que cavamos es la cama que va aquí. Pero en este caso usamos, y podemos usarlo para todo si queremos, una cama de ajos enteros, crudos, con Las concha. 2 historias se parecen a la de mis abuelos. Claro que son 2 sets de abuelos diferentes. Porque el abuelo polaco, lituano, llegó aquí, tiene que haber llegado en el año 30, igual, por Puerto Colombia. Llegó con una mano adelante, una mano atrás, que vendía. Aquí lo acogieron algunos de los judíos que ya estaban, le dieron telas para vender por toda la sabana, por todos los pueblos. Y solamente a los 3 años de estar aquí, tuvo la plata para mandar por su esposa, que tenía ¿cuántos? Igual, 3 hijos. Llegó el momento, Eli, de rellenar nuestras verduras. El éxito de un buen relleno consiste en que la masa adentro no quede muy apretada, dejando un espacio de él vacío para que cuando el arroz crezca quede finamente suelto. Bueno, Eli, manos a la obra. Mi abuelo alcanzó a llegar por Puerto Colombia, pero él llegó en el 39. Y como él pudo salir porque era alemán católico, no tenía problemas. Y entonces vino acá y trabajó como albañil y luego se volvió maestro de obra de Carrera. Y Carrera es el que salva a mi mamá y a mi abuela porque no los podían traer, porque ya había un cuento aquí con uno de los ministros. Y ahora no me acuerdo muy bien porque yo sí soy mala para recordar nombres de historias, pero había un régimen casi que, o sea, muy adepto al nazismo aquí en Colombia, que separaron las visas a los judíos en el momento ese que empezó la Primera Guerra Mundial. Y en el último barco que salió antes de que empezara la guerra, cuando estaba empezando, salió mi mamá con mi abuela. Mis 3 amigas invitadas son como esta masa, una mezcla de ingredientes de todas partes del mundo, que cuando llegaron aquí se combinaron en una receta deliciosa que se llama Amalín, Mónica y Sara. Tomando eso que cuentas tú del rechazo por la simpatía con lo nazi que había en la ciudad, yo me acuerdo que mi papá decía que para que en el barrio donde él tenía su casa fuera aceptado, puso lo que él creía que era para la simpatía del vecindario. ¿Y qué era? Puso un tanque de aceitunas en la puerta con su cucharón y entonces todos los vecinos venían, sacaban del cucharón y se servían y ponían las bolsas de pan que dejaba el señor Nader, el papá de Farid Nader, dejaba el pan en la puerta de la casa y mi abuelo ponía las aceitunas, porque yo me acuerdo que como olía distinto en aquel entonces, imagínate, el ajo, cebolla, toda esa cosa para la culinaria local era una cosa completamente distinta, y las especies. Entonces
tocaban la puerta y salían corriendo y entonces se ponían allá y miraban para adentro para ver qué era lo que estaba pasando allá adentro porque les olía rarísimo. Lo que hacemos con las verduras que no tienen tapa es que les fabricamos una tapa con la hoja de la cebolla blanca. Y procedemos de esta forma. En este momento se prepara agua con pasta de tomate y ajo y se cubren los recipientes donde están las verduras, se tapan y se dejan hervir unos más que otros, la zanahoria más, pero estas que son las más suaves, por lo menos 45 minutos. La zanahoria puede ser 1 hora, hora y cuarto. Estás hablando de la comida, de las aceitunas que pusieron en la casa y eso. Y yo acababa de decir que mi abuelo alemán, cuando logró traer a mi mamá y a su esposa, que él trabajaba en construcción con Carrera, porque Carrera, al darse cuenta que, o sea, le preguntó a este obrero, ¿a ti qué te pasa? Carl, se llamaba Carl Hobrecht, ¿qué te pasa? Esto y lo otro, y él le contó que no podía traer a su mujer. En fin, él le hizo todo porque él estaba casado con alguien que era hermana de un ministro, algo, y le consiguió la visa a mi abuela. Cuando él es albañil, y él es albañil de allá de Alemania, o sea, era gente muy humilde, y cuando mi abuela llega, él le dice, ya compré unas sillas y mesas y vamos a abrir un restaurante. Y mi abuela le dice, pero si yo no sé cocinar, yo solamente restaurante, yo sé la comida de la casa. Y él le dice, no, es que a la gente aquí le va a encantar esa comida alemana que tú haces. Y llegaron, él tenía alquilado una casa y tenían de esas mesas que venden en la calle todavía, que son de palo. Claro. Y la sillita. Y ahí empezaron el restaurante, y ese restaurante se volvió el primer restaurante en Barranquilla que la gente recuerda, que se llamaba El Deportivo, y lo pueden buscar, que luego se volvió un restaurante más caché, donde todo el mundo iba, y era la comida de mi abuela. Esta es la base con la que se cocinan todos los rellenos. Agua, pasta de tomate, ajo y sal. Yo me acuerdo de mis vacaciones cuando yo era pequeñita, a donde nos mandaban a pasar las vacaciones, era al pueblo donde estaban nuestros abuelos, en esa casa que les digo. ¿Cómo se llamaba el pueblo? San Marcos. Cuando San Marcos era Córdoba, ahora es Sucre, el departamento de Sucre. Era una casa a la orilla de la ciénaga, era una casa con el almacén, y en el piso segundo, que era la casa en madera, con pisos de madera, donde estaban todos los cuartos. Mis abuelos tuvieron 12 hijos en total. Esos 3 que les conté, ¿Abuelos de padre o de madre, que llegaron con los 3 que nacieron en el Líbano y otros 9 que nacieron en Colombia. Esto luego se lleva a la candela y, como es prudente decir, estas piezas duran aproximadamente 45 minutos, mientras que la zanahoria, que es notablemente más dura, alcanza la hora, hora y cuarto. Ahora echamos un poco de limón en esta agua, porque ese limón va a ayudar a que la carne se apriete, decimos nosotros. Cuando se aprieta, ayuda y evita a que las verduras se revuelvan. Ya llegó el momento de servir la mesa, y como les dije anteriormente, cada una de las verduras se sirve con el propio jugo en el que se cocinaron. Pero hoy, de manera muy especial, para nuestras invitadas, las cebollas rellenas y los pepinos los vamos a preparar con el jugo en que se cocinaron, pero además le vamos a agregar leche cortada, yogur preparado por nosotros. Este asunto de la cultura, que por lo menos en mi casa lo que marcó eso
el hecho de ser musulmán fue la comida. Éramos distintos por lo que comíamos. Yo me acuerdo que yo llegaba de trabajar y subía primero al apartamento de mi abuela, ella vivía en el segundo y yo vivía en el tercero, y mi abuela siempre estaba haciendo o los quesitos, los arish, que los ponía encima del dintel del aire acondicionado para que se secaran con el sátar que le ponía alrededor. O si no, la encontraba haciendo los kibbes. Eso era una hermosura verla, porque ella hacía los kibbes, no los miraba, ella estaba mirando a uno, iba poniendo los kibbes, y ustedes creían que eso era hecho con una máquina, era uno igual al otro, eran de la misma medida, del mismo ancho. La receta de los rellenos árabes es la misma para todos: arroz crudo, carne molida o picada, cebolla roja, sal, pimienta, pasta de tomate y abundante aceite. Se rellenan diferentes verduras: pepino, berenjenas, pimentones, hojas de repollo y de parra, y de manera muy especial las cebollas blancas y las zanahorias. En la casa el que cocinaba era mi papá. Y los panqueques que mi papá hacía, no puedes comértelos en otra parte del mundo. Yo lo sé hacer, y mi hija Mayra conserva esa sabiduría, eso de que no lo hace con medida, sino que lo va probando y le van quedando absolutamente deliciosos. Sí, eso hay que hacer otra invitación. Bueno, en mi casa, hablando de papá y todo esto, yo me acuerdo de algo que creo que se está perdiendo mucho en nuestra sociedad o en nuestra ciudad, no sé si estoy equivocada, y es que no se comía ninguna comida, sino todos teníamos que estar juntos. Pero era que ahí se discutía todo, se sabía qué le había pasado a cada uno de nosotros en el día. Yo recuerdo que en mi casa la mesa tenía 12, 18 puestos, y yo la imagen que tengo de mi abuela, de familia nada más. de familia y de los inmigrantes que mi padre acogía, y si llegaba un amiguito mío lo sentaban, y si llegaba el que tocara lo sentaban. De todas maneras, no deja de ser muy del corazón cuando uno se puede sentar en una mesa grande y compartir con la gente que uno quiere. Nunca me imaginé que las parientes de Lucy nos fueran a regalar una tarde tan especial, llena de sonidos, olores, sabores y recuerdos de familia. Mis invitadas son 3 personas. Mi mamá siempre se cuela, y como les dije, en esta casa uno nunca sabe quién viene a comer. De pronto hasta el director viene, a ese que le pago con comida, sí. ¡Ey, quedó, no! Pero vas a botar lo que dijo el director. Thank you.